¿Sabes cuál es la diferencia entre los que llegan y los que se quedan en el camino? No es el talento, no es la suerte, ni siquiera es tener las circunstancias perfectas. La diferencia está en una decisión que muchos no están dispuestos a tomar: seguir construyendo cuando todo grita que pares. Y sé que esto suena duro, pero necesitas escucharlo. Dios no te dio una promesa para que la archives en el cajón de los sueños frustrados. No te llamó para que empieces con fuego y termines en cenizas frías. No te levantó de donde estabas para que te conformes con la mediocridad de un templo a medio construir. Hay algo profundamente peligroso sucediendo en esta generación: hemos normalizado el abandono. Empezamos proyectos con la unción del Espíritu Santo y los dejamos morir al primer obstáculo. Hacemos promesas a Dios en momentos de desesperación y las olvidamos cuando llega la comodidad. Lloramos por avivamiento, pero vivimos en tibieza espiritual. Y mientras tanto, las piedras de lo que deberíamos estar edificando permanecen tiradas en el suelo, acumulando polvo y vergüenza. Pero hoy, ahora mismo, algo está a punto de cambiar. Porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué tu obra se detuvo, qué significa realmente esa oposición feroz que enfrentas, y cómo Dios va a reactivar lo que parecía muerto para siempre. Y si esto resuena en tu espíritu, si algo dentro de ti se está despertando mientras lees, entonces suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que viene transformará tu manera de ver las pausas, los silencios y las promesas incumplidas de Dios. Hay algo profundamente revelador en la historia del pueblo de Israel cuando regresaron del exilio babilónico. No es solo una narrativa antigua escrita en pergaminos polvorientos, sino un espejo donde muchos de nosotros podemos vernos reflejados hoy. Imagínate la escena: miles de familias caminando de regreso a una tierra que sus abuelos les habían contado en historias nocturnas, con los ojos brillando de esperanza y el corazón latiendo fuerte por la promesa divina. El rey Ciro había firmado el decreto, las puertas de Persia se habían abierto de par en par, y Dios mismo estaba orquestando el cumplimiento de lo que había prometido a través de sus profetas. Era como si el cielo y la tierra se hubieran puesto de acuerdo para decir: es ahora, es tu momento. Los primeros meses fueron extraordinarios. Llegaron, evaluaron los escombros, organizaron los recursos, reunieron los materiales y pusieron el fundamento del templo. La adoración brotaba espontáneamente, la fe era contagiosa, y cada piedra que colocaban era un acto de obediencia que honraba al Dios que los había rescatado. Pero entonces, como suele ocurrir cuando empezamos algo grande con el respaldo divino, apareció la resistencia. No fue un ataque frontal y obvio, sino algo más sutil y desgastante: cartas llenas de acusaciones, rumores políticos, presión económica, amenazas veladas. Los enemigos no vinieron con espadas, vinieron con documentos firmados y sellos oficiales. Y poco a poco, la determinación inicial comenzó a erosionarse. Las reuniones de planificación se volvieron menos frecuentes, las herramientas quedaron abandonadas en el sitio de construcción, y las excusas empezaron a sonar razonables: no es buen momento, necesitamos más recursos, esperemos que la situación política se estabilice. Lo que había comenzado con el fuego del Espíritu Santo terminó en el silencio de la rutina. Y ese silencio, hermano, ese silencio no fue solo ausencia de ruido, fue ausencia de propósito. Porque cuando dejas de hacer lo que Dios te ordenó, no solo se detiene la obra externa, se detiene algo mucho más peligroso: tu pasión interna comienza a congelarse, tu visión empieza a nublarse, y tu corazón espiritual entra en una especie de hibernación que puede durar años. Ahora bien, aquí está la parte que necesitamos entender con claridad meridiana: cuando la obra del templo se detuvo, no fue porque Dios cambiara de opinión o porque la promesa tuviera fecha de vencimiento. El propósito seguía vigente, la Biblia seguía siendo verdadera, Jesús seguía siendo fiel, pero el pueblo había permitido que las circunstancias externas definieran su obediencia interna. ¿Te suena familiar? Piensa en cuántas veces has empezado algo con convicción absoluta: ese ministerio que Dios puso en tu corazón, ese negocio que ibas a levantar para bendecir a tu familia, ese proyecto de restauración en tu matrimonio, esa decisión de dedicarte seriamente a la oración y al estudio de la palabra. Los primeros días fueron gloriosos, sentías el respaldo celestial en cada paso, la fe fluía naturalmente y hasta las dificultades parecían pequeñas comparadas con la grandeza de lo que estabas construyendo. Pero entonces llegó la oposición, alguien criticó tus intenciones, los resultados no fueron tan rápidos como esperabas, surgieron gastos inesperados, la gente que prometió apoyarte desapareció, y de repente ese fuego que ardía en tu pecho comenzó a convertirse en cenizas tibias.
Y lo más peligroso es que la pausa inicial, que justificaste como temporal y estratégica, se convirtió en meses y luego en años de inactividad espiritual. El problema no es solo que dejaste de construir el templo físico o el proyecto visible, el verdadero problema es que tu corazón dejó de arder con la misma intensidad por las cosas de Dios. Poco a poco, sin darte cuenta, la adoración se volvió mecánica, la lectura de la Biblia se convirtió en obligación religiosa en lugar de encuentro íntimo, y la fe que antes te hacía mover montañas ahora apenas te alcanza para levantarte de la cama cada mañana. Esdras nos está mostrando una ley espiritual inevitable: la actividad externa y la temperatura interna están conectadas. Cuando detienes lo que Dios te mandó hacer, tu corazón comienza un proceso de enfriamiento que puede ser imperceptible al principio, pero devastador a largo plazo. Y aquí está lo que muchos líderes religiosos no te dirán con la franqueza necesaria: el enfriamiento del corazón no ocurre de golpe, es un proceso gradual y engañoso. Los primeros meses después de detener la obra, el pueblo probablemente todavía hablaba del templo, todavía tenía la intención de retomar el proyecto, o cuando las condiciones mejoraran todavía se reunían y recordaban los días gloriosos del comienzo. Pero año tras año, esa llama fue disminuyendo hasta convertirse en un recuerdo nostálgico de lo que pudo haber sido. Las nuevas generaciones crecieron viendo piedras abandonadas y escuchando excusas en lugar de experimentar la presencia de Dios manifestada en una casa terminada. Y lo más triste es que el pueblo comenzó a normalizar esa condición, a construir sus propias casas mientras la casa de Dios permanecía en ruinas, a justificar la desobediencia con argumentos que sonaban espirituales pero que en realidad eran cobardía disfrazada de prudencia. Esto es exactamente lo que sucede cuando permitimos que la obra se detenga en nuestras vidas. Empezamos a invertir toda nuestra energía en proyectos personales, en comodidades temporales, en distracciones que nos ayudan a olvidar el llamado original que Dios puso en nuestro espíritu. Y mientras tanto, el templo espiritual que deberías estar edificando, tu carácter conforme a Cristo, tu influencia para el reino, tu intimidad con el Espíritu Santo, permanece en escombros. 18 años pasaron antes de que Dios levantara profetas que confrontaran esta realidad. 18 años de silencio divino, no porque Dios se hubiera olvidado, sino porque el pueblo necesitaba sentir el peso de su propia tibieza. Y quizás tú estás ahora mismo en ese punto, donde has normalizado la ausencia de pasión, donde ya no te incomoda la mediocridad espiritual, donde has aprendido a vivir con un templo a medio construir. Pero algo dentro de ti, mientras lees estas líneas, está siendo despertado. Porque aunque la obra se haya detenido, aunque el fuego parezca apagado, aunque los años hayan pasado, hay un rugido profético que está a punto de sacudir tu conformismo. Necesitamos hablar de algo que la mayoría de los predicadores modernos evitan mencionar porque no vende bien en las redes sociales ni llena auditorios. La oposición feroz no significa que Dios te abandonó, sino precisamente lo contrario. Cuando los enemigos de Israel comenzaron a infiltrarse, a escribir cartas llenas de mentiras al rey de Persia, a fabricar acusaciones políticas y a multiplicar las amenazas, el pueblo interpretó esa resistencia como una señal de que quizás se habían equivocado, de que tal vez no era el tiempo correcto, de que probablemente Dios había cambiado de planes. Pero esa interpretación era completamente errónea. La Biblia nos muestra una y otra vez que cuando Dios te da una asignación que tiene poder para transformar territorios, el infierno no se va a quedar cruzado de brazos mirando cómo avanzas sin oposición. Piénsalo, ¿por qué los enemigos invirtieron tanto tiempo, recursos y energía política en detener la construcción de un simple edificio? Porque ellos entendían algo que el pueblo había olvidado en medio del cansancio: ese templo no era solo piedras y madera, era un punto de conexión entre el cielo y la tierra, era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaría, era el símbolo de que Jesús mismo vendría a habitar entre su pueblo. Los demonios sabían que si ese templo se terminaba, toda la región sentiría el impacto de la adoración que brotaría de ese lugar. Por eso pelearon tan duro para detenerlo. Y lo mismo sucede contigo, si estás experimentando resistencia intensa en lo que Dios te mandó hacer, si las puertas se cierran una tras otra, si la gente te critica sin razón aparente, si los recursos parecen evaporarse justo cuando más los necesitas, no es porque Dios se fue. Es porque lo que estás construyendo tiene el potencial de sacudir el reino de las tinieblas. El enemigo no desperdicia munición en blancos insignificantes, él concentra sus ataques donde hay verdadero peligro para sus planes. Entonces, la próxima vez que enfrentes oposición brutal, en lugar de preguntarte de Dios, ¿por qué me abandonaste?, deberías preguntarte, ¿qué es tan poderoso en lo que estoy haciendo que tiene al infierno tan nervioso? Ahora, hay una verdad aún más profunda que debemos extraer de Esdras capítulo 4, Dios permite pausas estratégicas para despertar determinación dormida.
Esto va a sonar contraintuitivo, pero quédate conmigo. Cuando la obra se detuvo por 18 años, no fue solo porque los enemigos fueron astutos o porque el pueblo fue débil. Dios, en su soberanía infinita, permitió ese silencio porque sabía que su pueblo necesitaba aprender algo esencial, la diferencia entre entusiasmo emocional y determinación forjada en el fuego. Cuando empezaron la construcción, lo hicieron con euforia, con emoción reciente del regreso del exilio, con el impulso de la novedad. Pero esa clase de motivación se evapora al primer obstáculo serio. Dios necesitaba un pueblo que no construyera solo cuando las circunstancias fueran favorables, sino un pueblo que edificara incluso cuando todo pareciera estar en contra. Y para forjar ese tipo de carácter, el Espíritu Santo a veces permite que experimentemos el peso de nuestra propia inconstancia, que sintamos el vacío de una obra abandonada, que vivamos las consecuencias de haber cedido ante la presión. Esos 18 años no fueron castigo divino, fueron escuela de carácter. Porque cuando finalmente llegó el momento de reiniciar, ya no lo hicieron con gritos y emoción superficial, lo hicieron con una fe madura que había aprendido que la obediencia a Dios no negocia con las circunstancias. Y esto es crucial para tu vida ahora mismo. Quizás has estado en una pausa que no entiendes, quizás has pasado años preguntándote por qué Dios no ha abierto las puertas como esperabas, por qué la promesa tarda tanto en cumplirse, por qué parece que todos avanzan menos tú. Pero ¿y si esa pausa no es abandono sino preparación? ¿Y si Dios está usando este tiempo para transformar tu fe emocional en convicción inquebrantable? ¿Y si está forjando en ti la clase de determinación que no se rinde cuando vienen las cartas amenazantes, cuando se levantan los enemigos, cuando las piedras parecen demasiado pesadas para mover? Y aquí está la parte que necesitas grabar en tu corazón con letras de fuego: la presencia de Dios nunca se mide por la ausencia de problemas. Esta es una de las mentiras más destructivas que circulan en las iglesias contemporáneas, esa teología barata que te dice que si tienes fe verdadera, todo será fácil, que si Dios está contigo, los enemigos huirán despavoridos sin pelear, que si eres obediente, el camino será una alfombra roja sin piedras. Pero la Biblia cuenta una historia radicalmente diferente. Moisés tenía la presencia de Dios en la zarza ardiente y aún así Faraón se endureció más. David fue ungido rey y pasó años huyendo en cuevas mientras Saúl lo perseguía. Jesús mismo, el Hijo de Dios, enfrentó oposición desde su nacimiento hasta la cruz. La presencia divina no elimina la batalla, te equipa para ganarla. Cuando los enemigos escribieron esas cartas al rey, cuando fabricaron acusaciones y lograron detener la obra, Dios no había salido de vacaciones. Él estaba ahí, observando, permitiendo, preparando el contraataque perfecto. Porque en el reino espiritual, cada pausa tiene un propósito, cada silencio tiene un mensaje, cada oposición tiene una lección. Y la lección aquí es clara como el agua: si el enemigo pelea tan duro para detenerte, es porque tu obediencia tiene poder para cambiar la historia. No confundas resistencia con derrota. No interpretes la batalla como evidencia de que Dios te abandonó. Al contrario, la intensidad de la guerra es proporcional a la importancia de tu victoria. El infierno no desperdicia recursos atacando proyectos insignificantes, concentra sus fuerzas donde hay verdadero peligro para sus planes. Entonces, si estás siendo bombardeado desde todos los frentes, si sientes que las fuerzas demoníacas se han conjurado contra ti, si parece que todo el universo conspira para que abandones lo que Dios te mandó, respira hondo y sonríe. Porque esa oposición feroz es la confirmación más clara de que estás exactamente donde debes estar, haciendo exactamente lo que el cielo necesita que hagas. Y aunque ahora no lo veas, aunque las piedras sigan en el suelo y el templo parezca un sueño imposible, hay un momento profético acercándose donde todo lo que se detuvo. 18 años es mucho tiempo. 18 años viendo las mismas piedras tiradas en el mismo lugar, cubierta de polvo y olvido. 18 años escuchando a los vecinos burlarse del proyecto inconcluso, preguntándose en voz alta si acaso ese Dios del que tanto hablaban realmente tenía poder o era solo otro ídolo más. 18 años de niños que nacieron, crecieron y se convirtieron en adolescentes sin haber visto jamás un templo terminado, sin haber experimentado la adoración colectiva en la casa de Dios, sin tener una referencia tangible de lo que significa cuando el cielo toca la tierra. Y sin embargo, a pesar de todo ese tiempo perdido, a pesar de todas esas oportunidades desperdiciadas, a pesar de la vergüenza acumulada de una promesa incumplida, llegó el día en que Dios habló otra vez. Y cuando Dios habla, lo que estaba muerto resucita, lo que estaba olvidado vuelve a la memoria, lo que parecía imposible se convierte en inevitable.
El Señor levantó a 2 profetas, Ageo y Zacarías, hombres llenos del Espíritu Santo que no llegaron con palabras suaves y motivacionales, sino con confrontación directa y llamado urgente al arrepentimiento. Les dijeron al pueblo algo devastador: ustedes viven en casas lujosas mientras la casa de Dios está en ruinas. Siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no se sacian. Ganan dinero pero se les escurre entre los dedos. Era como si Dios les estuviera diciendo: ¿ven la mediocridad en la que viven? ¿Ven cómo todo su esfuerzo no produce fruto duradero? Es porque pusieron sus prioridades al revés. Abandonaron mi obra para construir sus propios imperios, y ahora descubren que sin mí en el centro, todo es vanidad. Y aquí está la belleza radical del Evangelio: Dios no vino solo a confrontar, vino a restaurar. No vino solo a señalar el error, vino a reactivar la promesa. Porque cuando hay una orden divina sobre tu vida, cuando Dios te dio una asignación específica, esa obra no puede quedar incompleta. Él mismo moverá cielo y tierra, levantará profetas, abrirá puertas, enviará recursos, tocará corazones, cambiará decretos políticos, todo lo necesario para que lo que empezó por su voluntad termine por su poder. Entonces, necesitas entender algo fundamental que puede cambiar tu vida hoy mismo: lo que se detuvo en tu historia no está muerto, solo está esperando una nueva palabra. Hay sueños que abandonaste hace 5, 10, 15 años porque las circunstancias fueron brutales, porque la gente te desanimó, porque los recursos no llegaron, porque el cansancio te venció. Hay llamados que Dios puso en tu corazón cuando eras más joven, lleno de fe y visión, pero que con el tiempo fuiste archivando en el rincón de cosas que nunca pasarán. Hay proyectos que empezaste con convicción absoluta, pero que hoy solo son recuerdos dolorosos de lo que pudo haber sido. Y mientras lees esto, algo dentro de ti está siendo despertado por el mismo Espíritu Santo que despertó al pueblo en Esdras. Porque Dios no ha cambiado de opinión respecto a ti. La Biblia sigue siendo verdadera cuando dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Jesús sigue siendo fiel para completar la obra que comenzó en tu vida. La adoración que dejaste de elevar, la fe que se enfrió, el ministerio que abandonaste, la restauración familiar que parecía imposible, el negocio que querías levantar para glorificar a Dios, todo eso puede resucitar. No porque tú tengas fuerzas renovadas, no porque las circunstancias finalmente mejoraron, sino porque cuando Dios decide reactivar una promesa, nada ni nadie puede detenerlo. Mira el ejemplo práctico: imagina que Dios te llamó hace años a servir en un ministerio con jóvenes, pero enfrentaste tanta oposición, tanta crítica, tanto rechazo que terminaste renunciando y diciéndote a ti mismo: no es para mí. Esos 18 años pasaron, pero de repente, sin esperarlo, alguien te busca y te dice que hay un grupo de adolescentes que necesita mentores, que necesita a alguien con tu experiencia. Esa no es casualidad, es Dios reactivando lo que se detuvo. O quizás querías escribir ese libro que honrara a Dios, pero las editoriales te rechazaron, la gente dijo que no tenías talento, y guardaste el manuscrito en un cajón. Pero ahora, en esta era digital, Dios te muestra que puedes publicar de manera independiente, que hay plataformas esperando tu mensaje. Lo que parecía muerto, acaba de recibir aliento de vida. Y aquí está la promesa que debes aferrarte con toda tu alma: el que comenzó la buena obra en ti, será fiel para completarla. Esta frase no es solo un versículo bonito para bordar en un cojín decorativo, es una declaración de guerra contra toda duda, contra todo desánimo, contra toda evidencia de fracaso pasado. Cuando Dios inicia algo en tu vida, Él asume la responsabilidad de terminarlo. No depende de tu perfección, no depende de que nunca te canses, no depende de que nunca cometas errores. Depende de la fidelidad inquebrantable de un Dios que no miente y que no se arrepiente de sus promesas. El pueblo de Israel había fallado miserablemente, habían cedido ante la presión, habían abandonado la obra, habían vivido 18 años en desobediencia. Y aún así, cuando llegó el tiempo señalado, Dios no buscó otro pueblo, no canceló el proyecto, no dijo ya tuvieron su oportunidad y la desperdiciaron. Al contrario, envió profetas para reactivar el fuego, les recordó la promesa original, les dio nuevas fuerzas, y lo que estaba detenido volvió a moverse con un impulso tan poderoso que nada pudo detenerlo la segunda vez. Porque ahora no construían solo con emoción inicial, construían con determinación forjada en el desierto de la espera. Y eso mismo hará contigo. Quizás has sido infiel, quizás has abandonado tu primer amor, quizás las piedras de tu templo espiritual llevan años tiradas en el suelo. Pero Dios está levantando profetas en tu vida ahora mismo. Puede ser este mensaje, puede ser una canción de adoración que escucharás mañana,
puede ser una palabra que alguien te dirá sin saber que es exactamente lo que necesitabas oír, y esa palabra profética va a despertar lo que estaba dormido. Las fuerzas vendrán, los recursos aparecerán, las puertas se abrirán, la dirección será clara. Porque cuando Dios decide que es tiempo de reanudar la obra, todo el universo conspira para que su voluntad se cumpla. Y tú, que pensabas que era demasiado tarde, que creías que habías perdido tu oportunidad, que te resignaste a vivir con un templo inconcluso, estás a punto de descubrir que con Dios nunca es demasiado tarde, que sus promesas no tienen fecha de vencimiento, y que lo mejor de tu historia no está en el pasado nostálgico sino en el futuro glorioso que Él está preparando para ti. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con todo esto que acabas de descubrir? Porque una cosa es escuchar, otra muy diferente es actuar. Puedes cerrar este vídeo y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, puedes volver a las mismas excusas que has usado durante años para justificar por qué tu templo sigue sin terminar. O puedes tomar una decisión radical hoy mismo, volver a las piedras, levantar lo que cayó, reactivar lo que se detuvo. Déjame hacerte algunas preguntas que deberían incomodarte lo suficiente como para moverte a la acción. ¿Cuántos años más vas a seguir viendo las mismas piedras tiradas en el mismo lugar? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que la oposición defina tu obediencia? ¿Hasta cuándo vas a construir tu propia casa mientras la casa de Dios en tu vida permanece en ruinas? ¿En serio crees que Dios te rescató del exilio, te dio una promesa clara, te ungió con el Espíritu Santo, solo para que te conformes con vivir a medias? Escúchame bien, la vida que estás viviendo ahora mismo, esa vida de proyectos abandonados y sueños archivados, no es el destino que Dios diseñó para ti. Esa mediocridad espiritual que has normalizado, esa tibieza que ya no te incomoda, esa fe que apenas te alcanza para sobrevivir, no es lo que Jesús pagó en la cruz para darte. Tienes que despertar. Tienes que sacudirte el conformismo. Tienes que volver a creer que lo que Dios empezó en ti, Él lo va a terminar, pero necesita tu colaboración activa, no tu pasividad religiosa. Y si estás listo para que Dios reescriba tu historia, si quieres aprender más sobre cómo activar las promesas que parecían muertas, entonces suscríbete a este canal ahora mismo y activa las notificaciones. Porque esto no termina aquí. Hay más verdades que necesitas descubrir, hay más mentiras que necesitas desenmascarar, hay más poder que necesitas experimentar. No te detengas aquí. La obra apenas está comenzando.